Saludos, continuando con las actividades de capacitación. Vamos a una rápida. Bien, ok. Tratando del tema, el módulo Organización y Práctica Profesional, vamos a abordar el tema protocolo y ceremonial. Vale decir que esta es una presentación corta, rápida y general, que se va a complementar con la clase presencial y con la actividad práctica correspondiente. Voy a insistir con ello a lo largo de toda la presentación. Para hablar de protocolo y ceremonial, tenemos que remontarnos al pasado, donde desde la antigüedad, cuando estudiamos historia, cuando estudiamos diversos textos, nos encontramos con que siempre ha existido una forma protocolar, una forma ceremonial para las diferentes actividades que se desarrollaban. Tanto en culturas muy desarrolladas como en culturas no tan desarrolladas, había rasgos y había actividades que seguían una línea conductual que en algunos casos estaba redactada, estaba escrita, estaba registrada, y en otros eran por usos y costumbres, pero se respetaba un protocolo determinado. Solo basta con leer diferentes bibliografías, como si también la Biblia, por ejemplo, en donde se redactan diversas formas para llevar a cabo una actividad determinada. ¿De dónde viene la palabra protocolo? Protocolo viene del latín protocolum, que a su vez deriva del griego clásico protocolum, que significa primera hoja o tapa encolada de un manuscrito importante con notas sobre su contenido. En resumidas cuentas, nos está hablando de una guía, una serie de instrucciones. Lo vamos a definir, y leo: el conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que, junto a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, rige la celebración de los actos oficiales y, en otros muchos casos, la celebración de actos de carácter privado que toman como referencia todas estas disposiciones, usos, tradiciones y costumbres. Para hacerlo más corto, nos vamos a basar en esta definición bien cortita: protocolo, regla ceremonial diplomática establecida por decreto o por costumbre, y ceremonial, conjunto de formalidades para los actos públicos y solemnes. Para quienes somos bomberos, hablamos siempre de tácticas y estrategias en lo que son las operaciones. Bueno, el protocolo y el ceremonial son, para la forma y el fondo, el equivalente a las tácticas y estrategias para la parte operacional. Simple como eso, asociándolo como eso, entendemos que es uno y que es otro. En tanto que este término etiqueta, que es el ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar en las casas reales y actos públicos, es una diferenciación que se ha hecho sobre todo en los últimos años, se ha notado mucho más específico dentro de lo que es protocolo y ceremonial, pero para los usos y costumbres en eventos oportunos, bien puntuales. Tiene más relación con lo que es las formas a utilizar cuando hablamos de la mesa, básicamente. Lo relacionamos más ahí en ese sentido, pero tiene que ver con una serie de factores muy específicos de las formalidades de corte burgués. Ceremonias. Cuando hablamos de ceremonias tenemos tres tipos básicos: las internas, las cívicos y las cívico-militares. En definitiva y en resumidas cuentas, las ceremonias internas son todas aquellas que hacemos en el seno y en la intimidad de nuestro cuartel. Puede ser alguna celebración de una fecha patria, el Día del Bombero, aniversario de fundación del cuartel, los egresos de nuestros aspirantes, ascensos de bomberos, suboficiales y oficiales, designación de puestos, despedidas de retirados, esto que hacemos de manera interna. En tanto que las cívicas son aquellas en las que lo compartimos con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces vamos a hablar del aniversario de la localidad, fechas patrias, 25 de mayo, y la bandera de independencia, fallecimiento de General San Martín. Podemos compartir también el Día Nacional del Bombero Voluntario o el aniversario de nuestro cuartel, y hacemos partícipes a las instituciones de la sociedad civil. Y ahora bien, las cívico-militares, las ceremonias cívico-militares, son aquellas en las que hay una participación de al menos un elemento de las Fuerzas Armadas, y en este sentido hablamos de Ejército, Fuerza Aérea, Armada, o incluso lo podemos considerar cuando hablamos de fuerzas de seguridad, fuerzas de seguridad de nivel nacional.
como lo son la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tipos de eventos. Cuando hablamos de los tipos de eventos, vamos a hablar de formación, paradas, ceremonias, ágapes, almuerzo, cena, vino de honor, desayuno. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. La formación es aquella que sigue aquel acto, para que se entienda, que sigue las reglas habituales e incluye desfile. Siempre que se realice desfile terrestre, motorizado o aéreo, hablamos de una formación. En tanto que una parada es básicamente lo mismo que una formación, pero sin el desfile. En este caso se hace toda la sucesión de actos, pero no hay desfile de ningún tipo. Y hablamos de ceremonia cuando ya sea surge un híbrido de las anteriores mencionadas, o el acto en sí, cuando hacemos una celebración, un acto, como comúnmente lo llamamos, lo podemos definir como ceremonia, lo podemos usar como un sinónimo de acto. Otro tipo de evento es el vino de honor. ¿Qué es el vino de honor? Es este aperitivo agasajo que se hace ante una actividad de relevancia, pero que no llega a ser un almuerzo o una cena, sino un pequeño copetín, un pequeño brindis rápido, de pasada, como se podría decir, que se hace en una fecha importante. Esto lo solemos escuchar muchas veces cuando se hacen las transmisiones oficiales de la ceremonia central por alguna fecha patria en nuestro país, en donde después del Te Deum se suele hacer el vino de honor. Y el ágape es otra forma de ceremonia en donde lo que se hace es algo parecido al vino de honor, pero en este caso la degustación es un tanto mayor. Hay más para comer, hay para hacer un brinde y para compartir ya un tiempo, pero que se hace de parado, es decir, no es una cena, no es un almuerzo. Es una serie de copetines de diverso tipo. Puede incluir incluso una torta, un brindis, el cantar el feliz cumpleaños si es el aniversario de la organización, pero que está más reforzado que el equivalente al vino de honor y no tiene la relevancia quizás del vino de honor. Es como decía un amigo, es el equivalente a una picada. Básicamente, y en criollo, es una picada. Nada más que un poco más fina. Simplemente es eso. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque muchas veces cuando hablamos en bomberos de hacer una formación, una celebración, pensamos en el presupuesto y hablamos siempre de la cena, del almuerzo, que tienen alto costo. Y en ocasiones recurrir a un ágape se disminuye considerablemente el costo, tiene el grado de formalidad y de prestigio que corresponde a la institución y a su vez también sirve para marcar el momento, para no perder la fecha, la celebración. Y en todo esto surge también un concepto que es el concepto de la precedencia. ¿Quién primero? Podemos definir a precedencia, leo, como la ubicación que le corresponde a una autoridad o personalidad nacional o extranjera en distintas ceremonias. La precedencia previene de primacía o superioridad, preeminencia o preferencia de lugar y asiento en los actos honoríficos. Esto tiene una notoria correlación. Nosotros somos una institución jerarquizada, por ende hay una precedencia en el orden de antigüedades y en el orden de los puestos que cada uno ocupa, de los cargos o funciones que uno ocupa dentro de la institución. Y todo esto está establecido, y en la sociedad civil también se usa. No hace falta tener jerarquías. Hay precedencia dentro de las organizaciones de acuerdo al puesto, cargo o función que cada uno desempeña. Y cuando hablamos de precedencia nacional, esto está tipificado en el decreto 2072/93 y sus modificatorios, y leo el artículo 2. En todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter público y oficial que se celebren en ámbito de la Administración Pública Nacional o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, con la presencia del Cuerpo Diplomático Extranjero, regirá el siguiente orden de precedencia protocolar. Y aquí hace un desglose partiendo desde el presidente de la Nación y pasando por los diferentes representantes de órganos y organismos de nivel nacional y extranjeros presentes en la Nación,
no lo vamos a leer, esto es largo, después lo vamos a ver en la clase presencial. Y llegamos a la precedencia a nivel provincial. Así como hay una secuencia de precedencia a nivel nacional, también lo hay a nivel provincial, partiendo desde el gobernador y pasando por las diferentes autoridades y representantes de órganos y organismos de la administración pública provincial y referentes nacionales que desempeñan funciones en la provincia. Lo mismo sucede a nivel municipal. Y en este sentido vamos a hablarlo más rápidamente porque es el que nos toca más de cerca. Y acá es donde también hay que tener en cuenta algunos aspectos, como lo son, primero, no es lo mismo ser el anfitrión que ser la autoridad que preside la actividad. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. La presidencia municipal parte desde el intendente municipal, los mencionamos, presidente del Honorable Consejo Deliberante, presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, exintendentes, secretarios, concejales, vocales del Tribunal de Cuentas, presidente de organismos autárquicos municipales, directores y subdirectores de órganos municipales, en este caso habla de los órganos municipales, cura párroco local, jefe de la comisaría o dependencia policial del pueblo, y acá viene lo nuestro, presidente de la asociación y después jefe de cuerpo. Esto no tenemos que olvidar que por precedencia, el presidente de la institución, de la asociación civil, tiene mayor precedencia que el jefe de cuerpo activo. Esto no lo olvidemos. Luego continuarán los directivos de establecimientos educativos, representantes de instituciones intermedias y representantes de otros grupos religiosos que participarán. ¿Cómo se establece la precedencia? Más allá de los aspectos legales que rigen y las formas, ¿cómo nos acomodamos? Sería la pregunta más correcta. En primera instancia, hay una regla que es la regla del centro métrico punto cero. Eso lo marca la autoridad de mayor precedencia. Donde él se ubica, el resto se acomoda conforme a el modo que van a adoptar, el criterio que se va a adoptar. La regla de la derecha. Siempre el que se ubica a la derecha de la autoridad es el número 2 en precedencia. Y la regla de izquierda o proximidad tiene que ver con esto de que a la derecha va el 2, a la izquierda el 3, y así nos podemos ir acomodando. Los criterios. En este criterio aparecen las formas en las que nos vamos a ubicar a través de la determinación del punto cero. El orden lateral. Cuando hablamos de orden lateral es uno al lado del otro, donde la autoridad de máxima precedencia se ubica a la derecha y luego al lado del número 2, el número 3, hacia la izquierda, se van extendiendo. Esto siempre desde viendo de frente desde la autoridad de precedencia 1. Ahora, en orden lineal, o también conocido como en fila india, que sería parecido al orden lateral, nada más que uno atrás del otro, en donde la autoridad de máxima precedencia va primero, el que le sigue segundo, tercero, cuarto, y así se ordena. El orden alternado es este cuando van intercalados, sería, donde la autoridad se ubica al medio, el que le sigue se ubica a su derecha, el que le sigue a su izquierda, y así se van alternando. Esto es el ejemplo que podemos mencionar del palco, como lo vemos en el palco. La autoridad que preside la formación se ubica al centro, a su derecha se ubica el que sigue, a su izquierda el que sigue, y así se van alternando. En el segundo escalón del palco, el escalón que está atrás, empieza también desde el medio, a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, se van ordenando, y en el tercer, cuarto, quinto escalón, según siga, parte desde el centro y se abre hacia derecha e izquierda respectivamente. Y aquí, si me permiten, y sin que pueda ofender a alguien, para quienes son católicos y recuerdan la oración del credo, que dice, y está sentado a la derecha de Dios Padre, ahí hace una alusión a esto de precedencia, en donde la segunda figura del credo católico está ubicado a la derecha del creador, es decir, aplica el orden de precedencia. Y el orden de antigüedad, esto es para cuando se participa con organizaciones. Directamente cuando decimos, ¿cómo formamos? Nos juntamos 10 cuarteles de bomberos, 20 cuarteles de bomberos, ¿quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? La respuesta es bien simple y no hace falta dar muchas vueltas. Formamos por orden de antigüedad. ¿Cuál es el orden de antigüedad? La fecha de fundación.
o el número de cuartel. Entonces el cuartel número 1 formará primero, el número 2 segundo, y así sucesivamente. La precedencia también aplica para las mesas. Cuando hablamos de etiqueta, vamos a hablar de los tipos de mesa y las formas de ubicarnos en ella. De acuerdo al tipo de mesa, sea una presidencial francesa, una presidencial inglesa, una redonda, en T, etc., se van a aplicar de acuerdo a donde se ubique la cabecera, se va a aplicar la precedencia correspondiente para la ubicación de cada uno de los participantes. Y esto se complica un poquito. Esto es muy interesante de abordarlo y conocerlo un poco, porque más allá de que debemos de saberlo como funcionarios públicos que somos y como representantes de organizaciones ante la sociedad civil, y que esto se maneja mucho en la sociedad civil, por ahí en los pueblos estamos un poco más relajados con esto, pero en los eventos de cartera relevante, esto se aplica y tenemos que saber qué hacer. Como les decía, esto también se complica, si se quiere, un poquito más cuando cada uno de los participantes de las autoridades va acompañado. En muchos eventos se invita a el matrimonio, el concubinato, la pareja de la autoridad. Entonces participan. Y aquí también entra un juego de distribución en la mesa. Entonces, muy, muy interesante. Los invito a que lo lean en el manual de protocolo y ceremonial y que investiguen un poquito. Es bastante interesante y tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo. Ceremonial escrito. El ceremonial escrito trata de las normas de redacción que deben observarse. Confeccionar distintos tipos de actividades escritas que llevemos a cabo, documentos escritos. Para el caso de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, se mantiene vigente el tipo de letra, tamaño e interlineado que debemos usar en todos los documentos oficiales. La letra es Arial, el tamaño es 11 y el interlineado es 1.5. En referencias a márgenes y sangrías, en este caso aplica el estándar, también respetando lo que son los encabezados o membretes de las hojas institucionales. Pero sí se debe de respetar esto de letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.5. Dentro de los formatos de documentos que vamos a hacer, vamos a mencionar el más común, que es la esquela, que es una carta breve que se puede utilizar para invitaciones, comunicados, agradecimientos. Es bien versátil la esquela y nos permite esta de poderlo firmar, poder agregar muchos datos en poco texto. Y es una especie de tarjetón que por lo general va impreso en papel tipo cartulina y tiene un tamaño estándar. Puede estar completamente impresa o puede llevar la firma a mano o alguna redacción de manera manual. Es simple y es objetivo. Además nos permite incluir actividades como el tipo de uniforme, sobre todo para lo que son autoridades, indicarles con qué tipo de uniforme esperamos que se presenten. La confirmación de la presencia también. Recordemos que para toda actividad formal, para toda ceremonia que nosotros vayamos a desarrollar, cuando invitamos a autoridades o instituciones, debemos de hacerlo con al menos 30 días de anticipación. Para permitirles, darles el margen de que ellos puedan organizar sus actividades y sus compromisos para poder participar. Y las medidas clásicas de este tipo de documentos es, para que se entienda bien rápido, media hoja A4, la hoja A4 partida a la mitad, ese tamaño es el más práctico y el más versátil que normalmente se utiliza. Y cuando hablamos de correspondencia, cuando hablamos de este tipo de forma de comunicación epistolar, es importante un aspecto, que nos dirijamos a quien nos vamos a dirigir de una forma clara, sin dar muchas vueltas y de manera objetiva, recordando a quién nos estamos dirigiendo, recordando que se entienda lo que queremos decir, y teniendo en cuenta lo más importante, y que muchas veces nos sucede, es que no estamos pasando un parte por frecuencia. Porque muchas veces nos acostumbramos a escribir o a hablar incluso en público, y esto también vale destacarlo, como si estuviéramos pasando un parte a la central en medio de una emergencia. El código Q no se utiliza en la comunicación con otras personas cuando queremos informar, comunicar algo. Por ejemplo, siempre destaco este criterio para que se entienda. Cuando lo hacemos de manera escrita también debemos ser objetivos. Los tecnicismos van a aplicar en documentos formales, en informes técnicos,
Pero caso contrario, debemos de ser claros, debemos de hacernos entender, permitir que quien recibe ese documento entienda lo que nosotros le quisimos transmitir. Las notas es la forma de comunicación más normal que utilizamos en casi todos los casos. Para nosotros bomberos es la tradicional, hacemos notitas para un montón de cosas muchas veces, y muchas tantas sin sentido. Y tiene que tener en cuenta cómo vamos a usar las conjugaciones verbales, también si lo hacemos en primera, en segunda, tercera persona. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de redactar. La netiqueta. La netiqueta es un concepto que es un tanto más moderno, ya hay autores que lo utilizan, hay autores que no, pero básicamente, y esto es lo importante, más allá de cómo lo definamos, que tiene que ver con las normas de cortesía y educación en la red. Nosotros utilizamos las redes para un sinnúmero de actividades, para comunicarnos de diversas formas, redes sociales u otras redes para transmitir información. En todos los casos debemos mantener la corrección y la prudencia. Corrección en los tipos de textos y documentos que compartimos, la corrección en su redacción, en su forma de expresarlo, en su forma de comunicarlo, y la prudencia. Hay que guardar siempre prudencia en esos sentidos, sobre todo en las redes sociales donde compartimos muchas veces, más allá de que sean grupos cerrados y demás, las cosas se filtran. Y a veces, sin querer, decimos cosas y que pueden ser sacadas de contexto y que pueden dar a entender cosas que pueden ser dañinas para la institución y para las personas. A todos, seguramente, nos ha pasado que en alguna oportunidad un diálogo ha sido sacado de contexto, por ejemplo, en grabaciones de WhatsApp, y se entendió cualquier cosa y eso generó inconvenientes. Tenemos que ser precavidos con ello. También lo que es imágenes, también mucho cuidado en cómo se comporta eso. Y en otro aspecto también, la corrección en el sentido de los errores de ortografía y las reglas de redacción que debemos de respetar. Por lo general, cuando hacemos desde las redes de las instituciones, recordemos que es la imagen institucional la que estamos compartiendo. Y si el texto no se entiende, el texto tiene de esos errores que hacen doler los ojos, habla mal de la institución. Por eso es necesario que quien se encargue de esa actividad tenga control, o que haga control a los textos previo a ser publicados, a fin de evitar estos desfasajes que a veces provocan daños a la seriedad institucional. Parece tonto, pero es real. Debemos de ser responsables y profesionales en esto también. Cuando hablamos de la etiqueta, que estuvimos mencionando varios aspectos, esto hay que tenerlo en cuenta. En todos los casos tenemos que hablar, cuando hablamos de banquete, los tipos de mesa, los tipos de cubiertos, los tipos de copas que se van a utilizar, esto también debemos de saberlo. Y nosotros, miembros, representantes de una organización de la sociedad civil, debemos de manejar estos términos, manejar estos conceptos. Y entre esos conceptos, más allá que después lo vamos a ver un poco más en profundidad en la clase presencial, el que sí me gusta destacar, y siempre lo destaco, es que la etiqueta no contempla el cortar una botella a la mitad y llenarla de Fernet. No, no lo contempla. No está previsto en ningún tipo de norma de etiqueta. Es desagradable, es poco serio y habla mal del representante de la institución y por ende de la institución en algún punto. Por eso que el profesional toma con el vaso la copa que correspondiere para el tipo de bebida que está consumiendo. Si quiere más, pide que le sirvan de vuelta o se sirve nuevamente. No por eso va a agarrar el florero y lo va a llenar de bebida. Son cuestiones que hacen a la forma y al fondo, al ser y parecer del profesional. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Así sea en eventos internos, más allá de los eventos públicos, en eventos internos. Ni hablemos de la cantidad que consumimos. Eso es otra cuestión que hay que tener también en cuenta con la prudencia y la responsabilidad a la hora de representar a la institución. Para organizar una ceremonia es imperativo tener en cuenta una serie de muchos aspectos que son importantes para garantizar el éxito. Porque muchas veces
ciertas ceremonias tienden a no salir bien porque no se tuvieran en cuenta todos los aspectos. Empecemos por el primero. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos resaltar o destacar en la ceremonia que vamos a desarrollar? Lugar, día y horario más conveniente. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde metemos toda la gente que pretendemos que participe? ¿Qué día? ¿Un día de semana? ¿Un fin de semana? ¿Cuál es más conveniente para todos? El horario. Es invierno, entonces a primera hora hace mucho frío. Es verano, entonces cerca del mediodía hace mucho calor. Quiero izar la bandera, lo tengo que hacer antes del mediodía, no puedo hacerlo después de las 12. Todos esos aspectos debo de tener en cuenta. Las invitaciones, ¿a quiénes voy a invitar? Recordemos, como dijimos en un principio, que a las autoridades e instituciones se las invita con al menos 30 días de anticipación para que se puedan acomodar y puedan acomodar sus actividades. La sucesión de actos. ¿Cómo vamos a hacer la sucesión? No es bueno estar improvisando. Aparte también, yo al determinar la sucesión de actos puedo prever cuánto va a durar. Recordemos que las ceremonias largas son tediosas y se pierde el objetivo, se pierde el entusiasmo cuando participan personas mayores, cuando participan los niños de las escuelas a los que invitamos, e incluso la gente que está formada. Entonces debemos de tener en cuenta la sucesión de actos para garantizar una duración amena y a su vez que siga una secuencia prevista. Los efectivos, dispositivos, desplazamiento de los efectivos. ¿Cuántos efectivos voy a tener formados? ¿En qué dispositivos los voy a disponer para que estén cómodos y frente al palco, bien ubicados? ¿Cómo los voy a hacer los desplazamientos para el desfile y demás? Todos esos aspectos hay que tener en cuenta. La autoridad responsable del acto, quién es el que se va a encargar de las coordinaciones necesarias, y la autoridad que preside el acto, quién va a ser la máxima autoridad que va a participar. Recordemos, como dije en principio, una cosa es ser anfitrión y otra cosa es ser autoridad que preside una formación. Y por precedencia le corresponde ser la autoridad que preside. Son dos cosas muy diferentes. Las instalaciones para invitados, ornamentación y red amplificadora. Cuando hablamos de las instalaciones para invitados, es decir, cuando nosotros invitamos a participar a otras organizaciones y debemos de esperar a que comience la formación de más, debemos de tener un lugar para que ellos estén, sobre todo si tienen que equiparse y cosas así. Por ejemplo, cuando invitamos a la caballería, por ejemplo, si viene caballería de la policía, ellos necesitan un espacio donde llegar con los caballos, equipar a los caballos, prepararlos hasta que comience la formación. Entonces, debemos de prever esos espacios. La ornamentación, no podemos estar 30 minutos antes de que empiece la ceremonia todavía ornamentando el lugar. Eso ya tiene que estar previsto, pero también tiene que estar garantizado de que esté bien puesto. Muchas veces nos gusta embanderar los espacios. ¿Y qué pasa? Sabemos que esos días suele haber viento, o vamos a ver en el pronóstico que va a haber viento. Bueno, sujetémoslo bien o preveamos un tipo de abanderamiento que no se vuele. La red amplificadora tiene que ver con el sonido, que se escuche bien en todos lados y que el sonido funcione correctamente. Para eso es necesaria una práctica previa para garantizarlo. Las instalaciones para espectadores especiales. Cuando hablamos de espectadores especiales, nos referimos, más allá de las autoridades que nos van a acompañar en el palco u otras que nos puedan acompañar desde un lugar de privilegio, también de aquellos vecinos o invitados que tienen problemas de motricidad o problemas de algún tipo que le impidan estar en el mismo lugar, en el mismo espacio que el resto de los participantes. Entonces debemos de preverles un lugar especial para ellos, ya que van a hacer el esfuerzo de compartir junto a nosotros estas ceremonias, entonces debemos ser condescendientes con ellos y darles un lugar para que ellos puedan presenciar la actividad de la forma más cómoda y puedan ser partícipes activos de la ceremonia. Instalaciones para representantes de la prensa. Cuando tenemos prensa que nos cubre los eventos, nos ayuda mucho, entonces démosle el mejor lugar para que ellos puedan hacer una mejor cobertura porque es publicidad para este evento. Entonces se va a exaltar a través de ello el objetivo que se persigue. La seguridad, tránsito del público. Estos son aspectos también que tenemos que tener en cuenta. Seguridad para todos. ¿En qué sentido? Tener previsiones respecto a actos de delito que puedan suceder con quienes estacionan sus autos lejos del evento, el tránsito del público, por dónde se va a desplazar la gente, cuidado con el tránsito también que circula, la normal circulación dentro del lugar que lo vamos a hacer, la limpieza del lugar, que esté limpio cuando llegamos y que esté limpio cuando nos retiremos también. Y los sectores para estacionamiento de vehículos que no interfieran con el normal movimiento que se va a hacer durante la ceremonia.
personal destacado para la recepción y acompañamiento de autoridades. Siempre tiene que haber efectivos que estén atentos a la recepción de las autoridades para indicarles a dónde se deben de dirigir previo a la formación, porque generalmente antes de una formación se los reúne a todos, se charla, se saludan entre autoridades, comparten un café, y luego van al palco, o si hay que canalizarlos directamente al palco. Aspectos logísticos como la sanidad, el racionamiento, transporte, esto tiene que ver con siempre tenemos que tener previsto ambulancias de acuerdo a la cantidad de gente que vaya a participar, racionamiento, una colación para aquellos que nos acompañan desde otros lugares, una vez finalizada la formación, más si han tenido que viajar mucho, transporte en el caso de ser necesario hacer ciertas movilizaciones, todo para garantizar que funcione de la mejor manera posible. Coordinación con otras autoridades, y esto tiene que ver con las autoridades locales a fin de garantizar la seguridad de todos los aspectos. Difusión previa y posterior al acto, aprovechando la presencia de la prensa, hacerlo antes y después. ¿Para qué? Para comentar, para invitar, para destacar, para contribuir al objetivo que se ha perseguido con la formación. ¿Cuál es el protocolo estándar? Esto tiene que ver mucho por ahí con los usos y costumbres y con el tipo de evento que se va a realizar. Pero esto es bien estándar, bien práctico, después en la clase presencial lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero esto es lo básico: adopción del del dispositivo, desenfundado de la bandera, en el caso de que todavía esté enfundada, presentación de los efectivos, revista, saludo de las autoridades que presiden, himno nacional argentino, minuto de silencio en caso de que se hiciese, palabras de una autoridad, reconocimientos, palabras de otra autoridad, eventualmente palabras de alguna otra autoridad que quiera que se invite a hablar, marcha de bombero voluntario, que esto marca el fin de esta primera parte, el fin de la parte en estanco, y luego el desfile. Posterior a esto se hace el desfile. ¿Por qué hacer la marcha de bomberos? Esto se utiliza mucho en Fuerzas Armadas y tiene que ver con eso de hacer la coronación de la parte estática de la ceremonia con la marcha o canción que identifica la organización. Y luego se hace el desfile porque ya posteriormente se informa la finalización de la ceremonia y se produce la desconcentración. Como verán, acá no mencioné el ingreso y egreso de la bandera de ceremonias. Porque esto tiene que ver con el protocolo escolar. Recordemos que en el protocolo escolar la bandera es portada por niños, entonces no pueden estar mucho tiempo con la bandera. Es pesada para ellos, es incómoda y es un símbolo patrio que hay que respetar. Incómoda me refiero en el sentido que es grande para los niños que por lo general son bajitos, vieron que el asta tiene un tamaño estándar solo para los niños de jardín de infantes o salitas pequeñas. Entonces, por esa razón y para respetar, la bandera solamente ingresa cuando va a empezar la ceremonia y se retira cuando finaliza la parte protocolar. ¿Por qué? Porque después sigue una secuencia de arte, de baile, de danza, canto. Entonces, por esas razones que se retira. Recordemos que los docentes, cuando van a tener una ceremonia por alguna fecha patria, un evento que quieran desarrollar, comienzan desde muy temprano a acomodar a los niños, a esperar a las autoridades, y recién comienza. Entonces tener a la bandera todo ese tiempo ahí puede dar lugar a que se produzca algún hecho que no se quiera producir con el respeto hacia los símbolos patrios. Por eso es que nosotros debemos de adaptarnos más a las formas que utilizan las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en donde la bandera ya está formada, ya es parte del dispositivo. ¿Por qué? Porque quien la porta ya es lo suficientemente adulto, lo suficientemente profesional para saber desde y hasta lo que puede o no puede hacer portando un símbolo patrio. Después lo vamos a hablar un poco más en profundidad. Distribución de sectores en un evento bomberil, en donde se ubican las bandas, la agrupación bandera y las diferentes secciones. Esto tendiente a el desplazamiento posterior para el desfile. Ahora bien, vamos a hablar de otra parte del protocolo ceremonial, que acá yo siempre distingo esto. El orden cerrado es una de las tantas aristas que tiene el protocolo ceremonial. ¿Y qué es el orden cerrado? Es una muestra de disciplina y energía. No tiene que ver con militarizar a una fuerza de paz como lo es bombero. No tiene que ver con eso. Muchas veces por ahí escuchamos comentarios al respecto, y si bien el punto de vista también del otro es acertado y totalmente respetable, hay que tener en cuenta que el orden cerrado tiene que ver con esto: una muestra de disciplina y una exteriorización de energía. El orden cerrado históricamente se utiliza ¿para qué?
para impartir y aprender a recibir órdenes. En primera instancia es eso, porque es una práctica de la impartición de órdenes, en donde el superior, quien está a cargo, imparte las órdenes de manera correcta, oportuna e inequívocas para el cumplimiento de lo que se quiere lograr. Y quien está del otro lado la recibe y la ejecuta tal cual le fue impartida. Entonces, de esa manera practicamos el ejercicio del mando que después nos sirve para las diferentes actividades que tenemos que realizar. Y en esto, en el orden cerrado, nosotros mostramos la energía, las ganas, la pasión que nosotros le ponemos al uniforme, a lo que hacemos. Y lo hacemos todos juntos y en bloque, que no es ni más ni menos que el trabajo en equipo, como lo hacemos en cada una de las actividades que desempeñamos. Por eso es que es tan importante el orden cerrado. Y además es una muestra que compartimos con el público, porque esto lo hacemos en celebraciones, entonces compartimos esa celebración con la comunidad a la que nos debemos y lo hacemos con la mayor de las energías. Entonces, de esta manera le estamos mostrando a la sociedad cómo es que hacemos las cosas en Bomberos Voluntarios. Por eso es que el orden cerrado es tan interesante y tan importante dentro de la formación general de cada uno de nuestros efectivos. Y se practica mucho, todo el tiempo, porque de esta manera practicamos otra actividad más que debemos de desarrollar y que es polifuncional, porque nos recuerda cómo impartir una orden o cómo receptar una orden, cómo hacerlo en grupo, cómo hacerlo en equipo. En definitiva, es una materia técnica que apunta a la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es el factor primario de una fuerza u organización. ¿De dónde viene? Si bien aparece en la antigüedad, ha sufrido muchas modificaciones, tiene que ver con esto de lo que se hacía antiguamente en las formaciones de combate. De ahí heredamos muchos de los movimientos, pero no son aplicables para el combate, obviamente, sino que tienen que ver con esto del movimiento en grupo, el movimiento uniforme. A la hora de impartir órdenes vamos a usar lo que se denomina voces de mando, en donde en el orden cerrado hablamos de una voz preventiva y una voz ejecutiva. La voz preventiva es la que nos indica qué es lo que vamos a hacer, nos advierte, en tanto que la ejecutiva nos dice ejecútenlo, ordena la ejecución del movimiento. Entonces, por ejemplo, para adoptar la posición de firme tenemos una voz preventiva que es FIR y una voz ejecutiva que es MES. La ejecución de la voz de mando en dos tiempos nos permite alertar y ordenar la ejecución. Por eso se hace cortado. Y cada una de las expresiones no es igual a otra. Entonces no hay modo de que nos podamos equivocar. Por eso esto de las órdenes precisas, objetivas e inequívocas, que lo aplicamos en todas las actividades que hacemos. Hay diferentes tipos de movimiento, como son el firme y el descanso, el saludo 1, saludo 2, los giros a pie firme, donde están media vuelta izquierda, derecha, izquierda, izquierda, marcha y alto, el par y el alto, los giros de cabeza, lo que es vista derecha, vista izquierda, vista al frente, y después tenemos otro tipo de giro, de cambio de frente, que muchos lo conocen, que es el derecha frente, izquierda frente o retaguardia frente, que se aplica desde la posición de descanso. También se puede hacer desde la posición de firme, pero caemos en la posición de descanso. Y los tipos de formaciones, columna de grupo, columna doble de grupo, fila y línea, que los vemos ahora. La columna de grupo es esta donde el punto rojo representa al jefe de sección y el círculo medio pintado representa al guía derecho y la dirección de avance. Entonces, columna de grupo, 3 de frente y el resto se extiende hacia atrás. La columna doble de grupo son 6 de frente y el resto se extiende hacia atrás. En fila, es cuando estamos uno al lado del otro, donde el jefe de sección está a la derecha, y a continuación está el guía derecho, y el resto se extiende hacia la izquierda. Y luego tenemos en línea, que esta es la forma en la que vamos a formar, generalmente al frente del palco, para una formación, para una actividad determinada, que tiene esta particularidad de que cuando los efectivos hacen derecha dre, quedan formados en columna de grupo. El jefe de sección se ubica al medio y adelante, unos pasitos más atrás, en tanto que el guía derecho ya queda constituido como tal, como guía derecho de una columna de grupo. Esto lo vamos a ver más en la práctica, se va a entender mejor en la práctica. Jefe de protocolo.
El viejo manual nos habla del jefe de protocolo, que es quien se va a encargar de la organización de las diferentes actividades que se van a desarrollar durante el evento. Es el responsable de esto. Que no es el mismo que el jefe de tropas. Puede ser la misma persona, sí, pero no es la misma función, básicamente. El jefe de tropa es la persona máxima responsable de los movimientos de todos los que están formados. Que en cuestiones normales o convencionales, cuando hablamos de nuestra institución, mientras el jefe de cuartel, el jefe de cuerpo va a estar formado en el palco con las autoridades, el segundo jefe va a ser el jefe de tropas, va a ser el que va a impartir todas las órdenes a los efectivos formados. Puede estar formado a la derecha del dispositivo o bien puede estar a un costado del palco junto al micrófono impartiendo las órdenes. Pero cuando se hace el desfile, es el primero que pasa. Cuando participamos de ceremonias cívico-militares, vamos a ver que es una autoridad militar, que es la que imparte las órdenes para todo, y en este sentido también lo destaco rápido, después lo vamos a ver, en donde es el que da las órdenes para todos los que están formados, no tienen que ir repitiéndose, como muchas veces suele suceder que se repiten las órdenes. No, el firmes es para todos, el saludo no es para todos. Entonces es el jefe de tropas el que imparte estas órdenes, que puede ser o no quien se haya ocupado de la organización de todo el evento, ocupando la figura del jefe de protocolo. Y en este sentido, no es, lo acoto, no está mal usar la palabra tropas. Se ha pretendido erradicar ciertos términos, pero seguimos yendo a las formaciones y cuando participa en una ceremonia cívico-militar, se habla de las tropas, los efectivos formados, así que no le hacemos ningún daño al sistema en usar esta expresión nada más, como el efectivo que está encargado de dar las órdenes y moderar los movimientos del personal formado. Nada más, es esa la función, no tiene ninguna otra connotación. Y todo esto del protocolo y ceremonial es importante, debemos de conocerlo, debemos de saberlo, debemos de respetarlo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros representamos a la institución, a las personas que nos respaldan y con las que vamos a ejercer respeto para con símbolos patrios, instituciones y personas. Y por sobre todas las cosas con los símbolos patrios, que esto es lo más importante que tenemos que recalcar. ¿Por qué? Porque la comisión de una falta para con un símbolo patrio puede llegar a constituir un delito. Fíjense ustedes qué significativo que es esto. Yo siempre sostengo que el abanderado, más allá de habérselo ganado por su sacrificio, dedicación, abnegación, etc., tiene que ser el mejor ejecutor de movimientos de orden cerrado con bandera, porque porta nuestro estandarte, nuestro símbolo patrio. Aquel que nos representa ante el mundo como argentinos. Entonces, no puede cometer algún mal movimiento que se constituya como una falta de respeto. Por eso es importante que quien es el abanderado es máximo responsable del cuidado y el respeto para con la bandera, y por ende debe ser quien mejor lo haga. Ustedes fíjense qué detalle. En las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el abanderado es un oficial, en tanto que los escoltas son suboficiales. Y en la mayoría de las organizaciones tiende a ser un sargento. Tienden a ser en el grado de sargento. Pero bueno, esto es más flexible muchas veces, pero no lo de que el abanderado sea un oficial. Nosotros no lo aplicamos, pero a lo que voy es a esto, al grado de formación que debe de tener quien porte la bandera, por una cuestión de respeto. Porque muchas veces vemos en diferentes ceremonias movimientos de banderas que no son correctos ni prudentes. Entonces hay que practicarlo, hay que saberlo, hay que conocerlo. Y en el macro aspecto del protocolo y ceremonial, todo esto tiene que ver con nuestra forma y nuestro fondo como organización profesional, seria y responsable. Y cómo hacemos las cosas. En definitiva y en resumen, esto es solo una introducción. Luego, como les dije, en la actividad presencial y en la práctica vamos a seguir ahondando un poquito más de esto. Así que bueno, dejamos este videito como parte de las actividades de capacitaciones mensuales de nuestro querido cuartel Bomberos Voluntarios de Santa Catalina. Nos encontramos en el cuartel o bien en otro videito.